Viernes 6 de febrero ya junto a un panel muy destacado, ¿no? Porque tenemos un panel de todo. Usted va a ver cómo nos desplegamos por el sur de Chile. Está con nosotros José Miguel González también en el estudio, está Catherine Montealegre de la ciudad de Puerto Montt, Rodrigo Wembley del alcalde de la ciudad de Puerto Montt, Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, todos juntos hoy día aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Y uno de los temas que va a marcar la agenda, ¿no? Si usted quiere sumarse también a nuestra conversación, puede hacerlo. Uno de los temas que va a marcar la agenda del día hoy son, creo yo, dos situaciones muy distintas, pero que podemos encontrar un punto en común. Primero, se cumple el aniversario, ¿no?, de la conmemoración del fallecimiento, el trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, hoy día 6 de febrero, y también se promulga la ley de seguridad, ahora la 11, ¿no? El ministro Cordero, el ministro de Seguridad, va a promulgar la ley de seguridad municipal. Esos dos temas los vamos a estar conversando hoy día en Directo al Grano aquí. Y partamos por el primero, ¿no? La figura del expresidente Sebastián Piñera, 2 mandatos, es el presidente que llevó a la derecha al gobierno después de un largo periodo de casi más de 20 años, ¿no? ¿Cómo se ha ido? Porque vemos cómo ha madurado esa figura, ¿no? Más allá de las luces y las sombras que tiene cada gestión, la figura política de Sebastián Piñera, ¿no? Sobre todo pensando que ya el Congreso ha aprobado nada más ni nada menos que una estatua, ¿no? Una estatua del presidente Piñera que va a estar ahí en la Plaza de la Constitución. Ese espacio que tiene en el corazón de los chilenos el presidente Piñera, ¿cómo se ha ido madurando? ¿Cómo ha ido de alguna manera siendo valorado en el tiempo? Bienvenido, Rodrigo Wembley. Bueno, primero un saludo a todos, Gonzalo, Katy, Marcelo, José Luis. La verdad que un gran estadista, Sebastián Piñera, todos los que estamos hoy en día en el servicio público, ejerciendo diferentes roles, creo que tenemos justamente y tratamos de reflejar un poco el trabajo que él realizaba, que era una persona muy de terreno, inteligente, conocedor de diferentes temas. A mí me tocó trabajar en el segundo periodo de Sebastián Piñera, fui seremi de vivienda y urbanismo, y cuando venía a la zona, a Puerto Montt, sea cual sea la hora que llegue, siempre teníamos reunión de coordinación y de trabajo. Él tenía un conocimiento de cada una de las temáticas que se dan en la seremía, imagínate eso en todo Chile, y eso demostraba, ¿cierto?, el compromiso que tenía con el país, el cariño que le tenía también el país. Hay que recordar, ¿cierto?, el último periodo que fue bien difícil, todo el estallido delictual, ¿cierto?, el COVID, enfrentar el COVID, pero hoy en día existe un análisis de eso y yo creo que hay un gran agradecimiento de los chilenos respecto a la función que él ejerció. Yo nunca me voy a olvidar de las palabras de la actual ministra Camila Vallejos, que tildaba al gobierno de Sebastián Piñera como el peor gobierno de la historia. Recordemos que eso es lo que decían. Miren cómo está terminando el gobierno de Gabriel Boric. Por eso que yo creo que siempre hay que ser cuidadoso con las palabras. Yo estoy seguro, Gonzalo, que si él hubiese sido candidato nuevamente, hubiese sido el actual presidente también de Chile. Era una persona que al final del día se valora el trabajo y el compromiso que tenía por nuestro país. Bueno, Catherine Montealegre, ¿no?, de estas reflexiones en torno a la figura, al legado finalmente que se termina imprimiendo en los chilenos del expresidente Sebastián Piñera. Hola, Gonzalo. Bueno, la verdad es que muy contenta de estar además con grandes representantes del sur de Chile, así que aprovecho de saludar a Rodrigo, a Marcelo y también a una figura joven en liderazgo como José Miguel. Así que la verdad, bueno, se cumplen 2 años de la muerte de Sebastián Piñera y creo yo que lo que estamos viendo no es solo un despliegue, ¿cierto?, misas conmemorativas que se van a dar incluso no solo en Santiago, sino también a lo largo del país, en las regiones, y esto representa algo mucho más profundo. Yo creo que se está dando efectivamente una revalorización bastante sincera del liderazgo y del aporte que tuvo Sebastián Piñera a nuestro país. O sea, con el paso del tiempo y a la luz de los resultados también de un gobierno de oposición hoy día, creo que la figura de Sebastián Piñera crece porque los chilenos están comparando, evaluando, sacando conclusiones y también revalorizando, vuelvo a reiterar, el trabajo que hizo Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera gobernó en momentos extremadamente difíciles para nuestro país. Recordemos las catástrofes naturales, ¿cierto?, la pandemia,
el estallido social, ¿cierto? Una economía bastante golpeada y aún así tomó decisiones, dio la cara, ejerció un liderazgo importante y cómo no recordar, ¿cierto?, los hitos importantes de su gobierno como el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción tras el terremoto, ¿cierto?, la implementación de la pensión garantizada universal y además la estrategia de vacunación que se dio en nuestro país en el COVID, con el COVID-19, ¿cierto?, que yo creo que son hechos que marcan no solo una trayectoria, sino también un carácter por parte de Sebastián Piñera y que hoy día ha sido total y absolutamente reconocido por parte de los chilenos, especialmente porque fueron políticas que impactaron su vida y además que teniendo de frente, ¿cierto?, otras catástrofes durante el actual gobierno, lo cierto es que uno tiende a comparar y uno ve cómo el liderazgo de Sebastián Piñera era un liderazgo único, que estaba en terreno y que siempre estuvo para los chilenos en los momentos más difíciles que enfrentó nuestro país. Sí, yo creo que para muchos, ¿no? Para muchos que hoy día están en el servicio público, lo vamos a ver en el próximo gobierno, el gobierno que asume el 11 de marzo, ni más ni menos, ¿no? El ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue ministro durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Hay un vínculo, obviamente, una continuidad, una experiencia en esos gobiernos que es valorada hoy día por todo, incluso por el nuevo gobierno. Marcelo Santana. Muy buenos días, muy contento de saludarlos, harto sur en el panel, así que un abrazo grande a Catherine, a Rodrigo, José Miguel, por supuesto a ti, Gonzalo, feliz de estar acá. Claro, yo que además vengo saliendo de una visita presidencial, las comparaciones son inevitables. Y bueno, también hartos sentimientos encontrados también, ya hace 2 años que nos dejó el presidente Piñera con un gran legado en la región de Aysén, con un gran legado también de una generación que hoy día está tomando liderazgo en distintas comunas, en varios servicios públicos en la región de Aysén, toda una generación que partió el año 2010 con ese primer gobierno del presidente Piñera, del cual también fui parte, trabajando en la Subdere con Miguel Flores. Así que, claro, son lindos sentimientos. Ayer estuve con Martina Rau también, que anda haciendo una visita, el futuro ministro de Obras Públicas, y le decíamos, bueno, la vara acá en términos de avance, en pavimentación de carretera austral, en términos de una visión también estratégica del sur de Chile, Campos de Hielo Sur, la dejó el presidente Piñera, y ese legado no se puede perder, hay que continuarlo, idealmente mejorarlo, ¿cierto? Pero es difícil, conociendo, como decía Rodrigo, la intensidad y, como decía Catherine, la convicción que tenía el presidente Piñera a la hora, ¿cierto?, de establecerse el desafío. Así que son momentos muy especiales. Hoy día tenemos una misa acá en la Catedral de Coyhaique y esperamos también que estén muy acompañados como lo fue el año pasado. Eso es importante, ¿no? La mayoría de los recuerdos, la mayoría de los sentimientos, la experiencia, ¿no? Sobre todo de aquellos que han colaborado con él, más directa, más indirectamente, todos guardan una anécdota, ¿no? Todos van construyendo, ya les vamos a preguntar de eso también a nuestro panel. José Miguel González también, que está hoy día en el estudio. ¿En qué dimensión también, para aquellos que se inician en el servicio público, el expresidente Sebastián Piñera también es una inspiración, un parámetro, una manera de abordar lo público? Hay mucha gente que mira con distancia esto del 24/7, ¿no? Y se ríen un poco, pero más allá de la hipérbole que significa, ¿no? El 24/7 también habla, ¿no?, de ese sentido de urgencia por lo público, ¿no?, de ese trabajo profundo, esa responsabilidad que se echa de menos. Y te quiero preguntar a ti, porque tú perteneces a la generación más o menos que nos gobierna hoy día, a la gobernación del Frente Amplio, desde una manera muy distinta, pero pertenece a esa generación y siempre se argumenta como que fuera un tema generacional, ¿no? Que las antiguas generaciones eran más laboriosas, por decirlo así, o más preocupadas por el trabajo bien hecho, y que las nuevas serían más relajadas. Y yo creo que ahí hay algo injusto, ¿no? Porque hemos visto en el poder solo al Frente Amplio, no a toda la generación, a las nuevas generaciones. José Miguel González. Absolutamente injusto. Primero quería saludar aquí a la bancada sureña, a las autoridades presentes, Marcelo, también al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo, y a la Catherine,
Yo soy de Concepción, no me considero del sur porque sería un insulto para usted, me imagino, que es como ser del norte, ser de Concepción. Pero igual me encuentro aquí en la capital, en Santiago, así que feliz de estar en este panel discutiendo de estas cosas importantes. Bueno, es muy buena tu pregunta, Gonzalo. Efectivamente hay un injusto contraste porque no se trata de un asunto generacional. La laboriosidad, basta ver la enorme cantidad de gente de generaciones como la mía, como la del presidente Boric, y incluso más jóvenes que hoy acompañan al entrante presidente Kast, que acompañaron en cargos bien importantes en el gobierno de Piñera. Hay que destacar que el gobierno de Piñera formó muchos cuadros, eso es muy importante, que lo comentaba recientemente Marcelo, que se vio en terreno y mucha gente desplegada desde los gobiernos de Piñera para enfrentar sus crisis en cargos que los fueron empoderando sucesivamente y premiando y reconociendo en base a su trabajo, a su esfuerzo. Yo quería decir que para las nuevas generaciones yo creo que es tremendamente importante la figura de Piñera porque reivindica algo que la política ha tenido muy olvidado, que es el largoplacismo y la pega bien hecha. Hoy la política está atrapada siempre en el grito grandilocuente, en lo comunicacional. Basta ver la horda de periodistas que contrata el gobierno de Boric, ¿no es cierto?, para realzar una obra que la gestión misma hace aguas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto de que en Piñera haya tenido muy malos momentos de apoyo y respaldo popular durante su gobierno y las crisis tan duras, injustas y mezquinas que vivió como la del estallido, y luego se ha reivindicado, es una tremenda lección para los que estamos en política. Aquí tenemos gente, por ejemplo, ocupando cargos públicos, con la Cate nosotros fuimos candidatos a diputados, y uno suele de repente quedar atrapado en el aplauso fácil e inmediato, ¿no es cierto? En que me reconozcan los que hoy me miran, me escuchan y me observan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es súper importante reivindicar que la política está para que hagamos lo correcto, para que lo hagamos bien, y en el largo tiempo de la historia, como ya le está ocurriendo ahora a Piñera tan rápidamente, viene el reconocimiento que tiene que ver con el trabajo. Eso es lo que importa. Entonces yo creo que esa lección, saber vencer esa mezquindad de la política cortoplacista de ojalá que me aplaudan ahora, inmediatamente, ojalá que me validen, creo que es una tremenda lección, porque la política antes que todo es sentido del deber hacia los más necesitados y tomar decisiones difíciles que pueden no ser populares en lo inmediato, pero que son lo correcto para administrar los recursos públicos donde corresponden. Mira qué importante reflexión, es verdad, ¿no? El presidente Piñera en algún minuto se sintió abandonado, ¿no? Abandonado por la opinión pública, abandonado por la derecha también, ¿no? Pero con la profunda convicción de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Que la manera tanto de enfrentar el estallido, como enfrentar el COVID, como terminar su gobierno, ha terminado dándole la razón en el tiempo. Validándose, ¿no? Como un periodo que es difícil, donde se toman decisiones, donde se pagan costos políticos, porque hoy día se mira con distancia, pero se pagaron costos políticos importantes, se puso en riesgo incluso su propio gobierno, su propia persona. Yo creo que esa valentía es la que recuerdan los chilenos, esa convicción de estar haciendo lo mejor, más allá, como decía José Miguel, del aplauso del momento o de la mirada, ¿no?, a veces equivocada que se produce en la opinión pública coyunturalmente. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el tema de seguridad municipal, la nueva ley de seguridad municipal. ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué esperada fue, ¿no? ¿Qué debatida fue? Y de alguna manera también cómo contribuye para la expectativa que tienen los chilenos en materia de seguridad. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano. Bienvenidos y bienvenidas a CEIM, donde desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Aquí encontrarás capacitación para empresas, capacitación para personas naturales y acreditación avanzada para equipos y personas. Conoce más en www.ceim.cl y construyamos juntos el futuro. Plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz. Chile avanza en el desarrollo de una nueva generación de papas que podría reducir significativamente el desperdicio de alimentos gracias a un estudio científico publicado en la revista Agronomy y liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA. Mediante edición genómica de precisión, utilizando la tecnología CRISPR-Cas, los científicos lograron desarrollar líneas de papa que se oxidan más lentamente tras ser cortadas o peladas, mejorando su apariencia, calidad y valor comercial sin incorporar ADN de otros organismos. La investigación se realizó en la variedad Yagana, una de las más consumidas en Chile, y se enfocó en editar el gen PPO2, responsable del pardeamiento post cosecha. Este avance permitiría disminuir pérdidas tanto en el consumo doméstico como en la industria, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a una agricultura más sostenible. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV. Fue El Agro en Agricultura. Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller. Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y como lo decíamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Hoy día a las 11 el ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad, va a lanzar, ¿no?, lo que significa la nueva ley de seguridad municipal, que fue muy debatida, ¿no?, y busca fortalecer el rol preventivo de los municipios, de alguna manera haciéndose cargo de los inspectores de seguridad que con pocas facultades, ¿no?, se transformaron en un actor tan relevante en la seguridad municipal, en en el rostro de la seguridad municipal para tantos chilenos, ¿no? En su presencia se le permite mayor protección, para mayor equipamiento y de alguna manera funciones más especializadas también, ¿no? Una coordinación y apoyo en la articulación con Carabineros y con la PDI, que siempre se hacen pocos, ¿no?, frente a las necesidades de la seguridad. Rodrigo Wainwright, ¿cómo recibe el mundo municipal esta publicación de la nueva ley de seguridad municipal? Bueno, Gonzalo, yo era uno de los alcaldes de Chile que solicitaba abiertamente esta ley, ¿no? Esta ley que nos entregue mayores facultades y atribuciones, y no por un tema habilidoso y arbitrario, sino que porque yo y los alcaldes sabemos en primera persona que las problemáticas que hoy en día afectan a nuestra comunidad es la seguridad, la número uno, tanto en Puerto Montt como Santiago y en el resto de Chile, y la verdad que estábamos con las manos atadas al momento de enfrentar esta delincuencia. No podía ser que nuestros funcionarios municipales no tenían ningún tipo de protección. Hoy en día la delincuencia ha mutado, ¿cierto? Esos delitos que antes nosotros veíamos en novelas o en películas con Netflix, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo en nuestras comunas, y por eso era la importancia de que nuestros funcionarios tengan, por ejemplo, armas no letales como las pistolas Taser o los gases pimienta o escudos, etcétera, y que hoy en día esta ley nos da esas facultades y atribuciones, por lo tanto es un avance. Sin embargo, lo importante acá, y esa es la discusión, es que esta ley tiene que venir con financiamiento. Porque una de las problemáticas que han tenido estas últimas leyes que salieron los 4 años, que son leyes muy lindas, viene sin ningún tipo de financiamiento y por lo tanto queda más en lo teórico que en lo fáctico y lo práctico. Y esa es una de las problemáticas que nos podemos enfrentar desde la alcaldía. Lo mismo respecto a la contratación de funcionarios municipales de seguridad.
Ustedes saben que nosotros tenemos un piso, tanto en las contratas como también en la contratación por honorario, y por lo tanto esta ley debe acompañarnos también dándonos más contrataciones independientes de lo que podamos contratar por contrata y por prestación de servicio. Esperemos que el espíritu justamente de la ley sea y nos ayude a avanzar en los temas de seguridad. Hoy en día las coordinaciones ya existen, nosotros actuamos muy bien coordinados con Carabineros. El problema está, y lo he dicho, cierto, que el ministro, yo al ministro, cierto, de Seguridad, Cordero, lo conocí por televisión, ¿no? Nunca lo conocí presencialmente, nunca tuve la oportunidad de poder juntarme con él, de conversar. Puerto Montt, en la capital regional, cerca de 180.000 personas, nunca me junté con él. Esto demuestra la inoperancia y la indolencia de este gobierno. Todas las políticas se hacían en Santiago a puerta cerrada, así es muy difícil avanzar en temas de seguridad. Levantaron un programa que se llamaba Calles sin Violencia, pero aquí resulta que el programa era Calles con Violencia, porque teníamos más homicidios, más delitos, y eso pasa cuando no se le consulta a los alcaldes, eso pasa cuando las políticas públicas se hacen solamente de Santiago, encerrado en una oficina. Aquí hay que hacer todo lo contrario, esto tiene que hacer desde las comunas, desde las regiones, se tiene que consultar a los alcaldes, tenemos que ser partícipes en las políticas públicas, los ministros tienen que salir, cierto, de Santiago, pero tienen que juntarse con los alcaldes. Aquí no puede ser algo político, la seguridad no es un tinte político, es un problema que nos afecta a todos. Sin duda, ¿no? Y qué bueno escuchar al alcalde Rodrigo Huelme, porque al final es verdad, muchas veces uno ve las leyes, se transforman como en símbolos de soluciones, pero si no van acompañadas de recursos. Y yo creo que es una demanda que va a estar muy fuerte, ¿no? De mayores recursos, porque sino como la desigualdad que se genera también a nivel territorial, ¿no? Entre los distintos municipios, aquellos que pueden hacen un esfuerzo por tener algunos guardias municipales, otros que no tienen las capacidades. ¿Cómo coexisten esas diversidades también en nuestro país? Y de qué manera esta ley, que es muy esperada por los alcaldes, ¿no? Sobre todo en una dimensión, para aquellos que tienen guardias municipales, no solamente la falta de atribuciones muchas veces o la falta de protección personal, sino también ahora en protección legal, ¿no? Se transforma en un agravante. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión cómo se agrede muchas veces impunemente a guardias municipales? Ahora va a ser constitutivo ya de un agravante. Catherine Montalegre. Bueno, efectivamente que se promulgue una ley de seguridad municipal siempre es una buena noticia, porque responde obviamente a las necesidades, ¿cierto?, de entregar mayores facultades a los municipios, algo que se había venido solicitando hace mucho tiempo y que hace frente a una gran crisis de inseguridad que estamos viviendo. Pero yo creo que hay que tener claro lo que decía muy bien el alcalde de Puerto Montt, ¿cierto?, de no engañarnos. O sea, sin recursos una ley termina siendo ley muerta, ¿cierto?, letra muerta, y creo que además sin atribuciones que efectivamente se puedan llevar a cabo a través de estos recursos, sin respaldo incluso de las autoridades de gobierno, es muy difícil para que los municipios, ¿cierto?, sigan haciendo frente al delito. Y además porque los problemas de inseguridad hoy día son tan graves que requieren no solo de leyes, ¿cierto?, que entreguen facultades y que permitan entregar mayores atribuciones para poder llevar adelante este esfuerzo mayor, sino además la convicción profunda de las autoridades. Y esto yo lo hago con un nivel de conocimiento especialmente de la comuna donde estoy viviendo hoy día, que es Puerto Montt, y el reconocimiento también a un alcalde que ha hecho todo lo posible, como es Rodrigo Huelme, porque de verdad que ha hecho todo lo posible por combatir y darle una cara distinta a la seguridad en nuestra comuna, especialmente porque con el tema de los grafiteros, ¿cierto?, del narcotráfico, hay un esfuerzo real por parte de los alcaldes, especialmente en el ejemplo que vemos de Rodrigo Huelme, pero idealmente uno esperaría que la ley no solo entregara facultades en letra muerta, sino que también obviamente esta ley de seguridad municipal venga con financiamiento suficiente, que las decisiones no solo se tomen en la región metropolitana, sino que se dejen esas decisiones a los alcaldes, a los municipios, y también que deje de existir esta barrera ideológica que tienen algunas autoridades, porque recordemos que muchos en el gobierno hoy día actualmente se han negado a que se utilicen armas, digamos, por parte de los guardias municipales, ¿cierto?, las armas no letales, y la verdad es que además existe una zona gris por parte de la legislación que termina exponiendo a los inspectores, porque cuando no hay una norma clara y no hay, digamos, las herramientas para que ellos puedan combatir los delitos, lo que hace finalmente es dejar en la nebulosa, ¿cierto?, a los guardias municipales o a los inspectores municipales, que terminan haciendo una pega que es bastante compleja, especialmente cuando tienen que enfrentarse con personas violentas, con delincuentes,
delincuentes, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Así que la verdad, uno espera que esta ley de seguridad sea un avance, pero que al mismo tiempo se entregue el financiamiento y el respaldo suficiente por parte de las autoridades para que se pueda llevar a ejecución de manera clara. Oiga, todos hablando aquí, se necesitan más recursos y justo le toca hablar ahora al gobernador Santana, pero no, porque lo planteo así, no como una broma. Finalmente, ante la nula respuesta del gobierno central, muchas veces los gobernadores se han transformado en la fuente de recursos para los municipios, ¿no? De donde pueden obtener alguna diferencia, sobre todo en las regiones de nuestro país. ¿Cómo recibe esta nueva ley de seguridad que, como nos hemos dado cuenta, para que tenga vigencia, para que la gente la vea de manera eficaz en el combate con la seguridad, debe venir acompañada de recursos y lo único que hemos escuchado de este gobierno ahora que termina, ¿no?, a 30 y tantos días del final de este gobierno, es de que no hay plata, de que no hay más recursos ni para los gobiernos regionales ni tampoco para los municipios. Marcelo Santana. Claro, debiera haber alguna cláusula, ¿cierto?, constitucional que impida entregar atribuciones o seguir entregando atribuciones a los municipios sin tener el financiamiento adecuado. Ha pasado con otras legislaciones como la ley Cholito, entre otras, ¿cierto?, que le entrega tremendas responsabilidades a los municipios sin los recursos, y eso es muy claro, tal como lo explicaba Catherine. Pero mira, en este sentido, yo siento que era necesario avanzar en una legislación. En los municipios desde hace mucho tiempo están asumiendo una responsabilidad, ¿cierto?, ante la necesidad de responder más rápido a sus vecinos, de tener seguridad profesional dentro de las alcaldías, y era necesario avanzar en este aspecto respecto de la profesionalización, de entregar funciones especializadas. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los riesgos, yo creo que es la estandarización. O sea, va a ser complejo que las 345 comunas, ¿cierto?, tengan una misma calidad de servicio de seguridad municipal, puesto que también en los municipios existen diferencias importantes desde el punto de vista presupuestario. Yo he estado, ¿cierto?, en la Municipalidad de Las Condes cuando estaba Daniela o con Evelyn en Providencia, y la verdad es que el trabajo que se realiza ahí es de primer nivel, ¿cierto? Incluso con tecnología mucho más avanzada de la que tienen las mismas policías. Pero si uno empieza, ¿cierto?, a desescalar eso a otras comunas, va a ver, ¿cierto?, que la precariedad financiera va a estar de alguna manera limitando la calidad de ese servicio. Y en ese sentido, el financiamiento que pueda provenir de la Subsecretaría de Prevención del Delito es muy importante. Sin embargo, hay que destacar lo que se está haciendo de parte de los municipios, y a mí me ha tocado ir a Puerto Montt, y no es porque esté Rodrigo acá, pero la verdad es que hay un cambio tremendamente importante respecto de la visión de un alcalde en temas tan importantes como, por ejemplo, el comercio ilegal en las calles, ¿cierto? Y de verdad que los municipios pueden hacer la diferencia, y esperamos que esta ley sirva mucho para aquello. Bueno, esa es la expectativa no solamente de la autoridad. Estaba escuchando recién al gobernador Marcelo Santana, ¿no?, de la región de Aysén, que muchas veces son los que suplen, ¿no? Tienen que transformar parte de su presupuesto, hacer sacrificios de redestinarlo a temas de seguridad, hacerse cargo de las carencias muchas veces de los recursos que no llegan desde el nivel central. Pero también miremos esta nueva ley desde las víctimas, ¿no?, de aquellos que han sufrido los delitos. Y quería comentarle a José Miguel, porque él ha trabajado con las víctimas, especialmente en la región metropolitana, no más víctimas, y la expectativa que hay sobre esta nueva ley de seguridad, ¿no? Muchas veces dice uno, no, necesitamos más carabineros. Claro, sin duda necesitamos más carabineros, pero también necesitamos que los guardias municipales tengan capacidades, tengan financiamiento, tengan una protección también en su labor tan importante. Solo voy a poner un ejemplo, ¿no?, lo que hemos visto durante la última semana, los enfrentamientos en Meix, que uno pone el foco ahí porque está la televisión, están los medios, y genera esa conmoción, pero eso mismo se repite en la confrontación entre aquellos que están fuera de la ley y los guardias municipales, ¿no?, con las atribuciones, con las capacidades que tienen, con la vocación. No nos olvidemos de eso, ¿no?, porque alguien es un trabajo más, claro, pero una persona que se pone un uniforme siempre tiene una vocación especial de servicio. José Miguel González. Bueno, efectivamente, como anticipabas tú, Gonzalo, desde No Más Víctimas, la organización que presido hasta el día de hoy,
Hemos estado, de hecho, muy atentos al debate de esta ley y hemos, de hecho, participado incluso del debate, intentando presionar para que avanzara. Estamos contentos de su aprobación, pero yo quisiera aprovechar mi espacio para aclarar algunas cosas, porque primero yo creo que hay que ser muy justos con las expectativas en este tema. Este es el tema, el de la seguridad pública, en el que está más pendiente toda la ciudadanía, porque cuando el Estado no es capaz de garantizar seguridad, se cae en lo más básico que tiene que proveer, que es la tranquilidad para que la gente pueda perseguir sus propios proyectos de vida, ¿no es cierto? Y en eso estamos muy en deuda y lamentablemente con esta ley no lo vamos a solucionar. O sea, primero creo que es importante entender que aquí se dan algunas herramientas. Miren, voy a ser súper justo. Yo creo que recién se empieza a coordinar algunas cosas que están descoordinadas. Se dan herramientas para ordenar un modelo de gestión que están haciendo, que se está ajustando. Entonces, la ley de seguridad municipal, por ejemplo, dice que se le tienen que dar las municipalidades elementos de defensa a los inspectores municipales, porque hoy ni siquiera está garantizado para cada inspector municipal que después es el que tiene que salir a la calle, ¿no es cierto? Y esperamos que sepa lidiar con el negocio ambulante, ¿no es cierto? Y las incivilidades, pero ni siquiera tiene para defenderse de quien lo ataque con un arma blanca, ¿no es cierto? Obviamente que la ley diga que las municipalidades tienen que darle elementos de defensa es totalmente letra muerta, como bien decían ustedes, si es que no viene acompañado de recursos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quería transmitirle a los que están escuchando, lo que estamos viendo en Chile a nivel global es un desajuste, como bien lo decía el alcalde Rodrigo Wenrey, respecto de la realidad delictual que acostumbrábamos a la que hoy estamos viviendo. Y ese desajuste lo vive todo el Estado chileno, toda la institucionalidad chilena. Entonces, cuando se crea el Ministerio de Seguridad, ahí se abre una oportunidad para ajustar las cosas, todo el modelo de gestión, las personas involucradas, cómo funcionan sus tiempos de respuesta, las velocidades, las herramientas, las atribuciones. Y yo tengo la sensación de que ese debut, esa novedad, ha sido totalmente un fiasco en este gobierno de Boric, ¿no es cierto? Por todas las razones que bien conocemos, la ineficacia, la inexperiencia, la ideología que se entromete, los que calientan el asiento. Entonces, yo creo que bajando las expectativas con un sentido de realidad, lo que hoy tenemos es el traspaso de una nueva institucionalidad. Este hito de la nueva ley de seguridad municipal es parte de ese nuevo andamiaje que se está diseñando como novedad. Y es muy importante entender que lo que tiene que hacer Kast y su nueva ministra de Seguridad, que doy gracias a Dios de que sea una funcionaria, una fiscal que conoce de estos temas, es inaugurar adecuadamente esta nueva institucionalidad. Y eso, en buen chileno, para que se entienda, es gente proba, con experiencia y que entienda de lo que significa la seguridad en los respectivos puestos de este nuevo diseño. Entonces, la nueva ley de seguridad municipal puede aportar mucho, efectivamente, para las víctimas sobre todo, pero en la medida que esta nueva institucionalidad funcione, y para eso se requiere a gente haciendo la pega en cada cargo y no operadores políticos y todas estas realidades que estamos acostumbrados también a conocer. Bueno, ese resumen que nos hace José Miguel González desde la mirada más de las víctimas, ¿no? Tiene toda la razón en poner en perspectiva las expectativas, porque aquí es una herramienta más la ley de seguridad municipal en el gran combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Sí, sin duda que es, pero es una herramienta más, es lo que involucra a los municipios, corrige muchas de las debilidades que tenía el sistema anterior, pero el ojo va a estar puesto, y así también, ¿no? Corre también para el futuro gobierno de José Antonio Kast, el presidente electo, los recursos, ¿no? En que se le den a los municipios las posibilidades de cumplir la ley, ¿no? De decirle, oiga, mayores atribuciones, todos lo hemos visto, esta larga discusión que hubo sobre las pistolas Taser, ¿no? ¿Usted sabe cuánto cuesta una pistola Taser? ¿Sabe cuántos municipios van a poder tener realmente esas capacidades? Bueno, muy pocos, ¿no? Si es que no hay un apoyo descentralizante, un apoyo desde el Estado, ¿no? Para poder que todos los municipios en alguna medida tengan acceso a aquellas cosas que se discutieron en esta ley y que se hicieron parte. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Bienvenidos y bienvenidas a CEIM, donde desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Aquí encontrarás capacitación para empresas, capacitación para personas naturales y acreditación avanzada para equipos y personas. Conoce más en www.ceim.cl y construyamos juntos el futuro. Un logro que reafirma el compromiso de UNAV con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. ¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su root y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM. Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller. Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera. Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estábamos conversando sobre los temas de seguridad, también sobre esta conmemoración de los 2 años del expresidente Piñera, pero hay una noticia que se produjo el día miércoles y que me llamó mucho la atención, porque el presidente Gabriel Boric, no lo suelen hacer los presidentes, ¿no? Hizo un mea culpa, y en este caso el mea culpa tenía que ver con el mega incendio de la región de Valparaíso. Este mea culpa respecto de que sin lugar a duda nos habría gustado haber ido más rápido, que es la reflexión que hace el presidente. Pero que, si bien yo valoro eso, ¿no? Valoro ese mea culpa, el reconocimiento de que no se hicieron bien las cosas, lo que siempre uno echa de menos es decirle, bueno, pero eso tiene que ir acompañado con correcciones, ¿no? Con cambios, con decisiones, porque si no es como, mira, no pudo hacer lo que se esperaba de mí, es que uno lo podría extrapolar a su gobierno, ¿no? No estuvo a la altura, pero bueno, es lo que resultó, ¿no? Y como ese bajar los brazos cuando quedan poco más de 30 días para que termine su mandato. Se transforma, como suele ocurrir, ¿no? No están los programas de gobierno, no necesariamente, pero se transforma en una comparación, y lo pongo en esa dimensión, ¿no? De lo que significó la reconstrucción, por ejemplo, del terremoto,
en el caso del presidente Piñera, ¿no? Una reconstrucción que está a un estándar mundial, una reconstrucción que se transformó en un estudio de caso para muchas universidades, ¿no? De cómo hacer bien las cosas. Las reconstrucciones que le tocó al presidente Gabriel Boric, tanto en Valparaíso como, lamentablemente, después de los incendios de Lidquén, ¿no? En Biobío y en Ñuble. Y también la va a heredar, ¿no? Es parte de lo que va a heredar el presidente electo José Antonio Kast, y la capacidad o el mandato a través de su ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y de Vivienda, ¿no? Iván Pobuje, los futuros ministros, también de hacerse cargo y marcar algo que para la política siempre es como una ley, ¿no? El contraste. Hacer bien lo que otros han hecho mal suele, ¿no? Ser el contraste que los ciudadanos no olvidan. Rodrigo Wembray. Bueno, sin duda, Gonzalo, la memoria es frágil. Uno no se acuerda, ¿cierto?, de todos esos episodios que le tocó ver a nuestro presidente Sebastián Piñera, bien críticos, para que hablar, tú bien lo decías, el terremoto del 2010, toda la política de reconstrucción que fue completamente efectiva y exitosa, pero también aquí en el sur tenemos, Gonzalo, el mega incendio de Castro. Nadie se acuerda, fue el último periodo justamente de Sebastián Piñera, cientos de viviendas ardieron y resulta que fueron reconstruidas en el periodo justamente de Sebastián Piñera. Lo alcanzó a terminar con el ministro, con el presidente en terreno, con el delegado presidencial en terreno, con todos los ministros de vivienda, obras públicas en terreno trabajando desde el primer día. Y alianza público-privado con la empresa, en este caso con la empresa salmonera, que puso una gran cantidad de recursos justamente para la reconstrucción. La reconstrucción de Castro fue exitosa. Si ustedes van, los tiempos y el tipo de vivienda demuestra que cuando el trabajo se hace bien, las cosas se sacan adelante. O sea, aquí al final del día está bien la autocrítica, pero aquí no se puede cometer el mismo error dos veces. O sea, ya en Valparaíso no fueron capaces de levantarlo y sacar adelante el mega incendio, y ahora se está repitiendo con Biobío y Ñuble. La verdad que aquí, al final del día, quienes son los afectados son las familias, son las personas. Por eso que a mí siempre se me viene a la cabeza, y no voy a cansarme de repetir esas palabras de la ministra Vallejo, despectivas completamente respecto al gobierno, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, en la cual casi se burlaba. Bueno, miren ahora su gobierno, miren lo que han hecho. Un fracaso absoluto. Por eso que no da lo mismo, Gonzalo, quién gobierne. No da lo mismo quién gobierne. Se necesita gente con experiencia, con dedicación. Una de las cosas que uno recordaba y una de las cosas que uno trata de imitar a Sebastián Piñera es cuando hay un desastre, uno inmediatamente como primera autoridad tiene que estar en terreno. Por último, para dar consuelo y para dar seguridad, ¿cierto?, a los vecinos y a los compatriotas. Eso uno lo deja mucho que desear el presidente. El presidente llegaba a los 2-3 días después de alguna catástrofe. Miren lo que ocurría aquí con el alcalde, las palabras que tenía cuando llamó por teléfono desesperado, se estaba quemando la ciudad, y le respondieron en Santiago, no, mañana a las 9 de la mañana lo vamos a ver. Mañana a las 9 de la mañana lo vamos a ver. Bueno, eso es este gobierno al final del día en diferentes ámbitos. Hay otra imagen de 4 días después, cuando hay un alcalde y le dice en terreno, ¿no?, al presidente, y hay un ministro ahí, oiga, tenemos que solucionar esto. Bueno, vamos a juntarnos en Santiago. Vamos a juntarnos en Santiago, si las cosas hay que solucionarlo acá en regiones. Hay que recordar también que el presidente Boric decía, cuando yo me vaya en 4 años más, espero irme sin menos poder, menos facultades y atribuciones, y darse las comunas a regiones. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando decía justamente la descentralización, cero descentralización. Sigue teniendo el mismo poder. Entonces se quedó en un discurso bonito, en lindas palabras, un presidente habla bien, hay que decirlo, pero nosotros no queremos presidentes poéticos, nosotros queremos presidentes trabajadores. Así, ¿no? La poesía cumple un rol, pero también la prosa, ¿no? Lograr que las cosas se hagan. No basta con enunciarla, y de nuevo volvemos a una generación en la izquierda que pareciera ser que se quedó pegada en la poesía, ¿no? En creer que porque se dicen las cosas, pasan. Y finalmente, para que algo pase se necesita esfuerzo, trabajo, dedicación, perseverancia. Catherine Montalegre. Bueno, y eso es lo que vimos frente a esta catástrofe, Gonzalo, porque si tú te das cuenta y recordamos un poco de cómo se vivió la catástrofe de los incendios de Viña del Mar hace 2 años, veíamos el nombramiento de ministras de enlace, ¿cierto?, de caras visibles que daban grandes discursos elocuentes de no los vamos a dejar solos, vamos a tener un proceso de reconstrucción rápida, y la verdad es que ninguna de las promesas que se hicieron, incluso con estas ministras que iban y se sacaban fotos con las familias damnificadas, lo vimos hacerse patente, ¿cierto?, y hoy día vemos una total ineficiencia y falta de gestión respecto de un desastre o catástrofe natural, ¿cierto?, que se transformó en una catástrofe de gestión. O sea, el mea culpa del presidente Gabriel Boric, a mi parecer, llega absolutamente tarde, y el problema
creo yo que cuando frente a las catástrofes, ¿cierto? Y a momentos tan complejos para las personas, un gobierno o un representante como el presidente Gabriel Boric no puede llegar tarde, menos con un discurso, ¿cierto? En donde la verdad que hace un mea culpa, pero que parece totalmente vacío de contenido cuando tú no tomas acciones o no generas un compromiso de cómo solucionar esto que hoy día están viviendo, ¿cierto?, las familias de Viña del Mar, pero además cómo evitar que vuelva a suceder, porque las familias de Ñuble, con los incendios que se han dado en el último tiempo, ¿cierto?, están preocupadas de que vuelva a pasarle lo que le pasó a las familias de Viña, es decir, un abandono total por parte del Estado. Entonces, la verdad es que no basta, creo yo, con reconocer la lentitud, la ineficiencia, ¿cierto?, cuando el daño ya está hecho, porque eso no reconstruye casas, no le devuelve la dignidad a quienes lo perdieron todo, y yo espero que exista un compromiso real en estos pocos días de gobierno que queda, de dejar instaladas las bases para que el próximo gobierno sí pueda cumplir con este compromiso, y al mismo tiempo que dejemos de sentirnos, digamos, de normalizar esto de que los presidentes prometen, ¿cierto?, arman tremendos discursos súper elocuentes, pero que en la práctica no se condicen con la realidad. Y esto se demuestra en algo que dijo muy bien Rodrigo sobre el discurso de la descentralización. Este gobierno llegó al poder con el discurso de la descentralización y durante su gobierno no ha hecho nada para poner en prioridad a las regiones. Prueba de eso es que hace poco el presidente Gabriel Boric acaba de poner fin, ¿cierto?, a su gira, de adelantar el cierre de su gira por el extremo sur, demostrando que las regiones nuevamente no son prioridad para este gobierno. Bueno, se ha hablado mucho de la descentralización, de que quedó en el discurso el presidente de Magallanes, ¿no? El presidente de las regiones, el presidente que iba a traer todo ese espíritu, y finalmente quiere preguntarle al gobernador Santana, ¿no? El gobernador de la región de Aysén. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto? Porque se supone que mañana, ¿no? Mañana sábado vamos a conocer a los subsecretarios y a los delegados presidenciales del próximo gobierno, y los delegados presidenciales siguen siendo figuras muy, muy fuertes todavía en atribuciones y en capacidades, ¿no? Algo que se prometió en su minuto se iba a ir traspasando a los gobiernos regionales. Marcelo Santana. Sí, pues bueno, teníamos muchas más expectativas del impulso descentralizador del presidente. Había un discurso bien potente al comienzo de su periodo. Yo creo que el caso Fundaciones, ¿cierto?, terminó por lapidar y enterrar ese impulso. Siento también que los gobiernos regionales, como el Ministerio de Vivienda, todos los que participaron, ¿cierto?, en esa triste historia del caso Fundaciones, fuimos también o fueron quienes estaban en el gobierno regional responsables también de que ese impulso también vaya mermando y vaya retrocediendo. A mí me tocó acompañar al presidente Boric en los últimos 3 días acá en Aysén. Primero me pareció muy extraña la visita, ¿cierto?, a un mes de dejar el cargo, 4 semanas de dejar el cargo, también con una agenda bien cuestionable desde el punto de vista de la trascendencia de las cosas. Sí habían cosas importantes como el Hospital de Chile Chico, el inicio de una obra en la carretera austral. Este fue el gobierno, a propósito, ¿cierto?, que menos pavimentó la carretera austral, al menos en la región de Aysén. No habíamos tenido ese nivel de desaceleración en términos de consolidar esa ruta estructurante de nuestro país, sobre todo el sur austral. Pero creo que esa poesía y que un poco ese verso sigue calando en su fanaticada. Me tocó percibir de cerca, ¿cierto?, la reacción de su público y bueno, quienes estamos acostumbrados un poco a funcionar en términos de la gestión, de los resultados, de los avances reales, tangibles, no entendemos un poco esa idolatría que todavía existe hacia el presidente, sobre todo de su sector más cercano. Pero sin duda es un gobierno que queda al debe. Yo lo puedo decir con propiedad desde el punto de vista de la región. Acá en la región no hay nada trascendente que este gobierno haya impulsado. Y eso de un presidente que viene de una zona extrema. Él es de Magallanes, ¿cierto?, que es una zona extrema muy similar a Aysén. Es tremendamente paradójico. Hemos tenido mucho más avances con presidentes que son del centro del país que con un presidente que provenía del sur de nuestra región, y eso es lamentable. Y hoy día tenemos altas expectativas. Hemos visto ya
a futuros ministros desplegados por la zona. Yo les comentaba de Martina Rau, también hemos sostenido reuniones con la futura ministra de Salud, con algunos subsecretarios también, o posibles subsecretarios, ya me estoy yendo de cassette, ¿cierto? Falta poco, mañana. Esperamos sí que ese trabajo sea eficiente, porque más allá, ¿cierto?, de la poesía, lo que nosotros estamos esperando son resultados, y aquí voy a parafrasear al expresidente Frei: de verdad que la gente está cansada de gobiernos inútiles, que no sirven para el desarrollo y el progreso de las regiones, y nosotros de verdad tenemos mucha expectativa respecto de lo que pueda hacer el próximo gobierno del presidente Kast, sobre todo para una región que lo necesita como Aysén. José Miguel González. Yo veo aquí un nuevo fracaso del modelo identitario, ¿no es cierto? Ese discurso que se tomó de la convención de que este país plurinacional que nos reúne de acuerdo a nuestra identidad, ya sea de género, nuestra adhesión a un pueblo originario, y etcétera, esa forma de comprender la realidad demuestra que nuevamente hace aguas, ¿no es cierto? Cuando vemos un presidente magallánico, no poner primero los bienes y los intereses de los magallánicos como corresponde, porque al final, antes que ser magallánico, penquista como en mi caso, o pertenecer a alguna etnia en particular, o esas maneras que tienen de concebirlo, la divergencia sexogenérica, somos personas de carne y hueso que tienen necesidades, y esas necesidades, antes que todo, están en seguridad, en economía, en empleo y en muchos otros ámbitos como la migratoria, en el que este gobierno ha fracasado rotundamente. Entonces eso no lo comprenden. Entonces ellos, cuando en la Araucanía, que está lleno de gente de la población mapuche, ¿no es cierto?, votan en masa por José Antonio Kast, a ellos como que se les desconfigura el cerebro, ¿no es cierto?, porque no entienden que el mundo opera fuera de la lógica identitaria, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que sea magallánico de decir la gente Magallanes, la gente de respecto al presidente, pero veamos la aprobación dentro de la región de Magallanes del presidente. Por supuesto que no es muy buena al día de hoy, porque al final hay otras cosas que importan. Esto importa, no quiero decir que no importe, ¿no es cierto? Yo me siento orgulloso de ser penquista, pero además de eso hay que demostrar en el plano los hechos de lo que uno vale, de los resultados, y qué bueno lo que recordaba ahí el gobernador Santana al respecto. Y yo quería solo cerrar con una idea. Las crisis, se nos enseña en comunicación de crisis, tienen tres grandes patitas, digamos, para el político. Yo vengo saliendo de estos talleres de futuro público que se hicieron, en los que uno vuelve a recordar estos principios. Primero, hay que reconocer y empatizar, ¿no es cierto? Por eso la presencia en terreno de la autoridad es tan importante, y esto del mea culpa de Boric quizás cumple con esa primera patita, pero son tres. Después hay que avanzar con la solución, hay que presentar cuál es la solución, cómo vamos a resolver la crisis. Y tercero, hay que señalar qué es lo que se va a hacer para evitar que esto se repita. Y vemos que este gobierno, que a 2 años del incendio de Valparaíso no es capaz, sigue en el mea culpa, digamos. O sea, hay 2/3 de la comunicación de crisis que está totalmente fallida en este gobierno. No se ha cumplido, ¿no? Y no han recapacitado ni aprendido nada. Entonces es realmente paupérrimo y se condensa mucho en este mea culpa. Hay que ser bien rotundo en eso. Se nos pasó volando el programa hoy día, en Directo al Grano. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Buembray, alcalde de Puerto Montt, a Catherine Montalegre, destacada abogada también de la región de Los Lagos, ex convencional, a Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, a José Miguel González de No Más Víctimas, también con nosotros aquí en el estudio. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Así que quédese en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chau, chau. En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapca Parragués.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9. Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú. Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un